Hasta el momento se reporta la muerte de 6 personas en Italia a causa de un temporal de fuertes vientos y lluvias torrenciales que mantienen alerta varias regiones del país, sobre todo por la caída de árboles, informaron medios locales. En el municipio de Castrocielo, en la provincia de Frosinone, centro de Italia, 2 personas perdieron la vida al caer un árbol sobre el coche en el que viajaban, el mismo modo en que murió una tercera en la cercana Terracina, mientras que otras 2 resultaron heridas graves. Un árbol acabó con la vida de una persona en la provincia de Caserta, cerca de Nápoles, sur del país, y de otra en la provincia de Belluno, Veneto, noroeste. Una más perdió la vida en Albisola, en Savona, norte, al ser golpeada por un objeto arrastrado por el viento, y la 7ª víctima. En la capital italiana el viento derribó numerosos árboles que destrozaron varios coches y se procedió al cierre de atracciones turísticas como el Coliseo, los Foros o la Colina del Palatino. Los bomberos indicaron que han realizado 3.500 intervenciones en todo el país a causa de los árboles caídos, sobre todo en la Toscana, el Lacio, la Lombardía, la isla de Cerdeña y el Veneto. Mañana en Roma las escuelas permanecerán cerradas, anunció la alcaldesa de la ciudad, Virginia Raggi. En Venecia la marea ha subido hasta los 156 centímetros sobre el nivel del mar, el máximo desde 2008, lo que ha provocado la conocida como agua alta, la inundación de sus calles y de la plaza de San Marcos, así como la suspensión de la red de transporte público urbano, los Vaporetti. 6 regiones permanecen en alerta roja: Lombardía, Veneto, Friuli Venecia Giulia, Liguria y Trentino Alto Adige, norte, y Abruzos, centro. La alerta naranja continúa en buena parte del resto del país y la isla meridional de Sicilia. El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, envió una circular a las delegaciones de gobierno para instarles a valorar la necesidad de cerrar escuelas y edificios públicos, a fin de limitar los trayectos de personas y garantizar su seguridad. El portal meteorológico meteo.it estima que mañana se registrará en Italia una mejora del tiempo, pero a partir del miércoles prevé más lluvias y un brusco descenso de las temperaturas.